gobierno impulsó el programa de reparación ocular para atender a las víctimas de perdigones o balines en los ojos durante el contexto de la crisis social. Sin embargo, la iniciativa ha sido blanco de cuestionamientos por la centralización, reclaman, de la atención primaria para estos efectos, así como el número de pacientes que están en espera. Solo una persona recibió alta médica a más de 100 días del estallido social. Bueno, queremos conocer más de este tema junto a Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Y además oftalmólogo, ¿no? Además oftalmólogo, sí. Sí. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son los datos que ustedes manejan? ¿Cuál es el cuadro que hoy se manifiesta luego de más de 100 días del estallido social? Bueno, lo primero hay que recordar que lamentablemente Chile fue famoso en este sentido por batir todos los récords de pacientes lesionados en forma grave. 83% de todos los lesionados tienen criterios de gravedad en sus lesiones oculares. Es una situación inédita en la historia tanto de Chile como del mundo. En ese contexto se nació una iniciativa gubernamental de crear un programa de reparación integral de pacientes lesionados por traumas oculares en el contexto del movimiento social. Y se implementó este modelo, pero es una muy buena iniciativa, pero es en la medida que se ha estado implementando, obviamente han ido apareciendo situaciones que creemos todos que se deben ir mejorando. Claro, estamos hablando de, para ponerle una cifra, 405 personas con según el informe daño del ocular, INDH son 405 personas. De esas nosotros tenemos una estadística muy precisa, que es la que de los pacientes lesionados atendidos en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Son 287 pacientes hasta el 29 de enero. Del total de los 405. 287 se han atendido en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, dentro de lo que nos ha permitido, dentro de ese centro, hacer toda una estadística y un estudio cuáles han sido las características, el origen, el elemento que le produjo el daño, en qué condiciones, etcétera. Ahora, este programa ha estado diseñado desde su inicio para que las atenciones sean en esa unidad, en El Salvador. Eso es algo muy positivo, puesto que todos reconocemos la labor importantísima que ha podido desarrollar este centro, que es un centro de derivación nacional especializado en trauma ocular. Y estos 287 pacientes han sido atendidos ahí, y los que han requerido de ese y que así lo han querido, que han sido atendidos en la unidad de trauma ocular, se han incorporado a este programa. Pero aquí aparece uno de los problemas con respecto a la implementación de este programa, y es lo que dicen muchos familiares de personas víctimas de lesiones oculares, sobre todo de regiones o del sector privado de ISAPRES. Se supone que este es un programa nacional que beneficia tanto a pacientes de FONASA como de ISAPRES, pero en la práctica los que más acceso han tenido son aquellos pacientes que se han atendido directamente en la unidad de trauma ocular, que son en todo caso la mayoría, el 85% de todos los pacientes lesionados corresponden a FONASA y que se han atendido en la unidad de trauma ocular. El problema está en la dificultad que tienen, sobre todo aquellos pacientes de ISAPRES que no tienen hasta el momento conocimiento de cómo poder acceder a los beneficios de este programa, y sobre todo los pacientes lesionados que son de regiones. Y en ese sentido hay solicitudes específicas, por ejemplo, de la agrupación de familiares de lesionados oculares de Temuco, que piden la forma de que se pueda implementar este programa directamente en la Araucanía, en el hospital de Temuco, donde se dan todas las condiciones para que efectivamente se pueda implementar en ese hospital y los pacientes no tengan que viajar en forma reiterada a Santiago para realizar la atención. Ahora tenemos como resultado que hasta el momento solamente una persona haya sido dada de alta del tratamiento. ¿Cómo hacemos lectura de esta cifra? Lo que pasa, la información que yo tengo es que una persona se le entregó su prótesis, se le adaptó su prótesis y ya fue dada de alta, pero ya hay más de 21 personas que ya están con la confección o se le está efectivamente instalando su prótesis. Ahora, muchas de las atenciones, la idea es justamente que el programa no solo dure un año, sino que mucho tiempo más, son pacientes que van a requerir atenciones de forma permanente. Ahora, entiendo que el plan así lo establece, o sea, y probablemente cuando lo dieron a conocer el gobierno era precisamente que esto iba a ser un soporte estable hasta que sea necesario para que estas personas tengan su seguimiento, tengan sus terapias, su tratamiento. Además incluía otras cosas como terapia psicológica y una serie de elementos adicionales, sí, ¿no? Lo muy bueno de este programa es que le da un enfoque, como es un programa de reparación integral, eso incluye todos los aspectos, y donde se aplica un punto de vista biopsicosocial, una atención biomédica, psicosocial a los pacientes. Por lo tanto, en la unidad de trauma ocular, efectivamente los pacientes son 70 los que se han ingresado ya a este programa.
reciben una atención desde el punto de vista oftalmológico, especialistas en cirugía reparatoria ocular, oculoplástico, tecnólogos médicos con mención en oftalmología, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psicólogos. Ya, ahora, por sus palabras, el problema más complejo que tiene esta implementación del programa es finalmente la falta de un programa similar en regiones. Yo creo que eso es una de las cosas importantes, que eso se debe replicar, porque las personas, las víctimas de estas lesiones son personas que están muy afectadas, tanto en forma directa como su entorno familiar y de amistades. Y eso, obviamente, la mejor forma de poder enfrentarlo adecuadamente es que la reparación de la lesión sea en el contexto del apoyo social que puedan tener en sus lugares donde viven. Y en términos de infraestructura humana y también física, ¿estamos en condiciones de que nuestro hay varios sistema de lugares salud donde levante, se pudiese... por ejemplo, en cada región una especialidad? No sé si en cada región, pero hay que ver por lo menos en aquellas donde haya mayor número de pacientes, como el caso de Temuco, donde hay varios pacientes lesionados, que se dan todas las condiciones, al igual que en Concepción, para que se puedan implementar este tipo de programas. Otra forma también, para hacer que sea un programa mucho más integral y reparatorio, ver que este mismo equipo de la UTO u otro equipo similar pueda efectivamente viajar cada cierto tiempo a los lugares donde hay un número determinado de pacientes, para que efectivamente la atención sea mucho más integral. Ahora, una de las cosas que queremos nosotros, que también se debe mejorar, es que se entregue en forma dirigida, que el Ministerio de Salud en forma dirigida se contacte con todos los pacientes que han sido lesionados en sus ojos, tanto de ISAPRES como de FONASA, para que ellos les expliquen cuáles son los alcances de este programa, cuáles son los beneficios y cómo pueden acceder a ellos. ¿Hay poca información? Hay poca información, muchos pacientes la desconocen, y lo otro que también debemos insistir, que esto es verdad, afortunadamente es un programa que está radicado, su implementación en la unidad traumaocular. Por lo tanto, los pacientes que ahí ingresan son atendidos estrictamente desde el punto de vista de salud ocular y mental, de salud mental, y no tienen ni que ver con ninguna otra medida política que pudiese buscar este programa. Eso es muy importante de recalcar. Lo otro, que nosotros como Colegio Médico y nuestro Departamento de Derechos Humanos insiste que para que un programa de reparación integral tenga los resultados que efectivamente busca, debe también acompañarse de justicia y de verdad. Y eso hay que ver la forma efectivamente que se esclarezcan cuáles son las condiciones en las cuales se produjeron estas lesiones, sean investigadas y sancionados los que son responsables de ellas. ¿De qué manera también ha tenido dificultades o enfrenta un panorama complejo la implementación de este programa con el contexto de listas de espera? ¿Hay algún tipo de complicación o pese a todo se le está dando la prioridad necesaria para que no se vea afectado por digamos, la demanda general? No, afortunadamente, y por eso un programa de reparación es como una patología, o que se salta la lista de espera y accede directamente. Por lo tanto, los pacientes no tienen que esperar nada, solamente solicitando la atención, la incorporación al programa, deben ser atendidos en forma inmediata, obviamente en los plazos que son muy a corto plazo. ¿La red de salud está funcionando para hacer las derivaciones pertinentes? Por ejemplo, se produce una lesión de estas características en un hospital X o llega a una urgencia o a la atención primaria, automáticamente esa persona es informada y es trasladada a la unidad del Salvador. En general sí, los pacientes de eso está funcionando bien. Los de FONASA, la unidad traumaocular viene funcionando, ha sido muy exitosa, ha funcionado en los últimos años muy bien, y existe todo un mecanismo de derivación con indicaciones, y hay una conexión muy estrecha entre la atención primaria, los otros centros de salud y la unidad de trauma ocular, que atiende no solo pacientes de Santiago, sino que también de otras regiones. Pero de todas maneras es importante potenciar más los vínculos en forma más estrecha, sobre todo lo que tiene relación con el tratamiento de la salud mental de muchos de estos pacientes que van a necesitar apoyo psicológico, salud mental, en sus consultorios u hospitales de origen. O sea, resumiendo, tenemos finalmente, como por parte del Colegio Médico, esos dos focos críticos frente a la implementación del programa. Uno, la urgente necesidad de buscar algún grado de descentralización, aumentar la información también. Eso es fundamental para ver cuáles son los beneficios y cómo acceder a ellos. Y hasta el momento pueden buscar en la página web de la unidad de trauma ocular o directamente llamar a la enfermera de este programa. Ella les puede orientar y les puede dar horas en forma muy pronta, muy precoz. ¿Tenemos un problema con la bajada de información en general? Lo hemos visto incluso como programas
tan instalados y emblemáticos como el mismo beneficio Auge o GES, en que tenemos muy poca información y muchos pacientes a veces no lo utilizan porque no se les reporta de manera oportuna y esto Sí, ese es pierde, un ¿no? muy buen ejemplo porque las patologías GES tienen una garantía, por ejemplo, de oportunidad y está debidamente establecido que si un paciente tiene, por ejemplo, un trauma ocular grave, este debe ser atendido en un plazo máximo de tantas horas. Si ese plazo no se cumple, existe una serie de mecanismos a través del cual el paciente debe exigir frente a FONASA, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, una atención inmediata. Y si existen dificultades para ser atendido en esos lugares, el Estado tiene la obligación de derivarlo a cualquier centro, tanto público o privado, A costo público. claro, para hacer cumplidos esos plazos. Por lo tanto, hoy no deberían existir listas de espera de garantías GES que estén vencidas. Y en ese mismo sentido, en este plan de reparación, debería existir una mejor difusión y formación a todos los beneficiarios y además brindarles tranquilidad para que puedan acceder en forma tranquila, porque lo que se busca es el beneficio y tengan la tranquilidad de que no es la intención del programa y nosotros como colegio médico tampoco lo vamos a permitir, ni todas las entidades de derechos humanos, permitir que eso sea utilizado con otros fines que no son estrictamente los de reparación. ¿Y puede ocurrir eso? ¿Cuál es el temor que tienen? Yo no me consta, pero es el temor que tienen los afectados y los familiares. Por eso nosotros le brindamos todo el apoyo. Quienes tengan dudas también pueden llamar a nuestros teléfonos directamente a nuestro Departamento de Derechos Humanos o a la vicepresidenta del colegio para que efectivamente nosotros les podamos ayudar y ser garantes efectivamente que los beneficios van a poder llegar a las personas sin ningún otro tipo de complicación ni consecuencias secundarias. Muy bien, doctor Patricio Mesa, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, son casi las 9, vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más Mañana Informativa. A primera hora,